Hacienda te puede trincar muy fácilmente o más fácilmente. Ese es un melón especialmente muy habitual y me gustaría hacer un matiz importante, porque sí que es cierto que las derivaciones de responsabilidad por parte, sobre todo de Hacienda, sí que es verdad que Seguridad Social, no levantemos mucho la voz, siempre se quedan en un segundo plano, es más difícil que pues, se produzca esa derivación de responsabilidad, pero en Hacienda Como que saben menos, ¿no? O como que quieren saber menos de como sí, como que si desconocieran realmente cómo funciona una sociedad. correcto la operativa diaria. Eh, Eh, ¿Qué concurre en este caso? Hacienda actualmente muy habitual que haga derivaciones de responsabilidad solidaria o derivaciones de responsabilidad subsidiaria. ¿Cuándo va a haber esa derivación de responsabilidad solidaria? Pues depende, es decir, al final son conceptos muy, en la práctica idénticos, pero con matices, ¿no? La solidaria va a ser cuando tú, como administrador, apoyes o intervengas o colabores en la dificultad para que la administración pueda cobrar alguna lo deuda que tributaria. explica qué implica solidaria. O sea, que Sí, bueno, la responsabilidad solidaria es que te puede derivar responsabilidad y acudir tanto a ti como a la sociedad, es decir, oye, tú has colaborado. pueden ir a la persona física sin la necesidad de ir previamente a la persona jurídica. Van al que pillen y ya está. Efectivamente, con unas medidas cautelares. Supuesto típico. Voy acumulando IVA que no voy a pagar y tengo un Mercedes, como has dicho tú anteriormente, en la sociedad. Me vendo el Mercedes a mí, me hago el cambio de titularidad con una factura y me lo llevo a persona física porque la sociedad no va a pagar, pero yo no tengo deuda. Ahí hay derivación de responsabilidad solidaria porque el administrador o el socio ha colaborado Colaborado. en defraudar en esa operación Claro. o entre comillas aparentarlo, ¿no? Y la subsidiaria, pues cuando se agoten las posibilidades de responder en primer lugar ante una deuda tributaria y en determinados supuestos que vienen recogidos en la Ley General Tributaria, se puede producir esa derivación al siguiente paso, a la siguiente escala. Volviendo a la pregunta, porque la verdad que es bastante abierta, ¿cuándo va a haber esa derivación de responsabilidad? Pues bueno, cuando estuvimos con dolo, cuando estuvimos de forma negligente, no presentando impuestos, acumulando deudas, no pidiendo concursos, no presentando cuentas anuales, Oye, actuación en perjuicio de acreedores. O sea, tenemos un cafre, vaya. vendiéndonos bienes no valorados a valor de mercado, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver cada supuesto, pero sí que es cierto que todo este tipo de cuestiones son accesorias. Lo normal es que actuemos de forma correcta, diligente, conforme a derecho. Y caso produzca esa derivación. Tengo una cosa, porque incluso, quiero decir, todos sabemos que los ojos de Hacienda, como decía Antonio, están más encima de todo. Aún haciendo todas las cosas bien o creyendo que las haces bien, con tu equipo jurídico dentro de la empresa o con asesores externos, etcétera, etcétera, tú crees que estás siendo cumplidor con todo lo que tienes que hacerlo, pero luego nunca se sabe. Una duda que se plantea mucho, porque claro, aquí has dicho, joder, si no actuamos bien de cara a tal, ahí se pueden derivar incluso responsabilidades, es el hecho de abrir un holding no me hace ponerme una diana en la espalda. Realmente no. Y matizo la respuesta. Sí que es cierto que las operaciones de reestructuración, se hace constituciones de holding, también fusiones, escisiones, etcétera, siempre vienen establecidas como elementos a inspeccionar todos los años en los planes de inspección. Recordemos que los planes de inspección son aquellos acuerdos en los que los inspectores tributarios deciden qué inspeccionar en ese año concreto, ¿no? Entonces puede decir, oye, pues vamos a inspeccionar este año el sector hostelero, la constitución de estructuras corporativas como holding Sociedades. y el IVA en el caso de exportación, por ejemplo, ¿no? La constitución de holding siempre está, pero que siempre esté no quiere decir que tengamos una diana puesta en la espalda, al contrario, ¿no? No tenemos que temer aquella ventaja que nos permite la ley y que tenemos que aprovechar. Y además también seamos conscientes de la realidad práctica de un inspector de Hacienda. Es decir, si tú montas un holding en Córdoba, por ejemplo, lo mejor la dirección de la Delegación de Hacienda de Córdoba o la mayoría de inspectores de Hacienda de Córdoba, oye, pues están mucho más versados en la contribución, en el IBI, en el IRPF y en el impuesto de sociedades, pero a lo mejor con carácter general no se meten tanto, Materiales para el no se mete, total. claro, no se meten tanto a trabajar sobre este tipo de estructuras y la dejen pasar un poquito más. Pero vamos, con independencia de esto, lógicamente hay que hacer las cosas bien y hay que montar una estructura haciendo las cosas bien y sabiendo para qué queremos la estructura. Hay un ejemplo o un caso, yo creo que es el más común que tenemos en consultoría y que también, por tanto, acaba derivando a corporate, que es un perfil de cliente típico que es, oye, yo he montado, tengo empresa familiar o tengo empresa consolidada a lo largo del tiempo, he crecido, tengo
un capital importante en la empresa y como yo quiero comprar, pero sé lo gravoso que es pasarme ese dinero a persona física, porque recordemos que el dinero a persona física es siempre el dinero más caro, yo he empezado a comprar inmuebles, he empezado a tener ese ahorro dentro de la propia sociedad operativa. Y una de un cliente muy habitual es el cliente que viene a decir, oye, yo tengo mi actividad empresarial en mi única SL, pero además tengo también 4 pisos o tengo 5 pisos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo me da pie a montar el holding? ¿Cabe algún tipo de operación? Claro. Y ahí empiezan las intrigas del cliente, ¿no? Porque aquí siempre lo ideal, hay una cosa clara, ¿no? Con carácter general, todo tipo de operación mercantilmente y por tanto jurídicamente es viable. Ahora bien, muchas veces si fiscalmente esa operación no es viable, mercantilmente no va a ser recomendable, ¿no? Pero yo, volviendo a la pregunta de Beltrán, y es una opinión evidentemente personal, basada en la experiencia que estamos teniendo con muchos clientes, es que si tenemos clara cuál va a ser la estrategia con la estructura, si tenemos claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos alcanzar, también tenemos claro cuáles son los pensamientos o las directrices que va a marcar Hacienda a la hora de regularizar la estructura, no tenemos que tener ningún temor. Muchos de los temores que vienen... O sea, el temor que hay que tener ahí es ejecutar una estructura holding, hacer cualquier tipo de operación corporativa de la mano de alguien que no está especializado en esto. Sí, pero claro, es que me enfada especialmente ese tipo de chascarrillos de preguntas, porque me lo dicen muchos clientes por parte de su, hoy he hablado con mi gestor, con mi asesor, y me dice que es ponerme una diana, que me voy a meter en un lío, No, como para regularizar. unos clientes que tuvimos últimamente, perdona, que cuestionaba que se explicó el holding, se estudió el holding, se vio la viabilidad del holding con la estructura que planteaba y, oye, al consultar la operación con su despacho de confianza normal que habitualmente tiene, no, es que nos dicen que el criterio de Hacienda no está claro todavía para el holding. No, claro que está claro. El cliente de Hacienda no está claro nunca. Te dejamos aquí un vídeo donde analizamos cómo separar activos de la operativa de tu actividad económica. Claro, a lo mejor ese es el tema, que yo entiendo que al final el mundo del derecho y el mundo de la fiscalidad son inmensos, la gente se especializa en sus cosas y cada uno dentro de su parcela sabe hacer mucho mejor que el resto, que al final el que sabe de todo no sabe de nada, pero es importante esto, ¿no? Que al final un departamento dentro del despacho que se dedica a ejecutar decenas de reestructuraciones societarias constantemente a la semana, que al final es el que está palpando, es el que está tocando cuál es el criterio de Hacienda, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no, pues el poder responder a esas preguntas que es verdad que nos llegan mucho. Diana, le estás poniendo una diana si actúas como un idiota, si lo haces mal. Mira, Al final es muy simple, o sea, si tú tienes tu despacho y sin ánimo de ofender a nadie, o sea, pero te dedicas a otras cosas y a lo mejor tienes 2 empresas que tienen el tamaño de poder hacer esto que estamos comentando, pues evidentemente no lo vas a dominar, o sea, es normal. A mí, por ejemplo, me genera un gran interés y lo he estudiado mucho y me interesa muchísimo, debato muchísimo con Juan sobre posibles aspectos, pero Juan es el que se encarga de ello. Entonces, Juan es el que tiene el expertise, Juan es el que está día a día luchando con ello, viendo distintos casos que hacen que se unan diversas cuestiones que se entrelazan y que al final pueden tener influencia también. Y todo esto que suena muy abstracto, al final, bueno, pues la experiencia es un grado también. No, tener eso, un equipo especializado que se destina solamente a operaciones de reestructuración, operaciones corporativas. Yo lo que iba a parar con esto es simplemente que, bueno, pues que es una salida habitual también del ser humano. O sea, esto es peligroso, esto, cuidado con esto. Esto, evidentemente, si no lo controlas, pues entre eso y que a lo mejor no quieres dar la sensación de que no sabes pues es una salida enorme. Y claro, ahí no criticamos el no saber, sino el desincentivar y beneficio que está en la ley. Busquemos siempre el razonamiento y la argumentación. O sea, vale, no, pero ¿por qué? Claro. Yo no tengo problema en que tú digas que no. Al final hemos dicho antes que hay veces que son puntos de vista, ¿no? Y son interpretaciones de un mismo criterio. Yo te lo he dicho muchas veces. Pienso que, por ejemplo, el reparto de reservas previas no tiene ningún sentido. Esa limitación que impone el TEAC. Bueno, en algún momento caerá. Claro, ¿Te parece que lo tienes muy claro? Evidentemente, hay detalles dentro de la estructura y de la forma de funcionar de la estructura holding en la que hay matices, hay cuestiones que no están del todo claras, pero ahí nosotros siempre hacemos un llamamiento a ser precavidos, a tener conciencia de ello y a partir de ahí decidimos, ¿no?
A mí me gusta mucho la opcionalidad, que lo he dicho antes. La opcionalidad, pero sea lo que sea. Oye, vas a comprar un inmueble que es una inversión, pues opcionalidad. Si te da la posibilidad de alquilarse en turístico, si te da la opcionalidad de alquilarse en habitual, y si te da la opcionalidad de que si haces una reforma puedes sacarle una ganancia patrimonial, me encanta. Opcionalidad, que es lo que te permite la estructura, ¿no? Entonces, ¿lo tienes muy claro desde el principio? Depende. ¿Es una continuación de una actividad que haces que ejercías en IRPF? Hazlo directamente, desde el principio. Creas una sociedad matriz y esa sociedad matriz crea una sociedad operativa. ¿Por qué? Pues porque si lo haces así, pierdes el acceso al 15% del IS reducido los 2 primeros años, primer año que tengas beneficios y el siguiente, pero claro, si es una continuación de la actividad ya no lo tienes. Entonces, puestos a ello, si mi estructura se crea dentro ya de la matriz, si la matriz es dueña desde el principio de mi negocio operativo, no va a haber dudas. Nos habla muchas veces también. ¿Cuál es el requisito fiscal para los incentivos que comentabas antes? 1 año de participación y 5%. No habla de criterios económicos válidos ni historias. O sea, eso vamos a circunscribirnos a cuando queremos hacer una reestructuración, que es lo problemático. Es lo problemático. Si tú de primero ya tienes el negocio, oye, que llevo 2 años y he generado 20.000 euros de beneficio, pero sé que este año voy a reventar. Haz la reestructuración. Y si quieres pagar la ganancia patrimonial, págala. Ya ves tú. Pero no Vas a pagar 5.000 euros, no apliques al FEAC. ¿Qué más da? Te lo preguntaba directamente porque sí que es cierto que en el último tiempo estamos teniendo muchos clientes de ese estilo, de estar en IRPF, dar el salto a la estructura holding porque tienen intención para un taller de mecánica, porque tengo intención de abrir una filial con un taller y otra para invertir, una patrimonial. Y nosotros lo recomendamos por la protección que va a tener el cliente. Yo, fíjate hasta dónde voy. Ni siquiera lo recomiendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se oye mucho lo de holding no es para todos, esto, madre mía, os están engañando, os están vendiendo la moto. A ver, vuelvo a lo de antes, la opcionalidad. Si yo tengo una sociedad que aún no se ha disparado, pero creo que se va a disparar, y quiero tener las puertas abiertas quiero tener opcionalidad. Es decir, no quiero verme en la situación de que cuando reviente, mi única opción sea repartirme dividendos como persona física. No, quiero verme en esa situación de poder decir, ¿me lo reparto para mí? ¿Me llevo a mis hijos a Disneyland? ¿Me compro un Porsche? ¿O resulta que quiero abrir un restaurante y reinvertir de la manera más óptima posible? ¿O resulta que después de haber reventado quiero vender mi empresa para invertir en un restaurante y poder aprovechar también el incentivo fiscal? Oye, pues tengo la opcionalidad, podré decidir cuánto me cuesta. Claro, ¿Cuánto me cuesta? La conclusión a la que Que son 3.000 euros de asesoría más al año, que no es tanto, pero que son 3.000 euros de asesoría más al año, eso depende de quién te lo lleve, ¿no? Pero Depende también. yo, por tener la opcionalidad, quiero pagar esos 3.000 Creo euros. que la respuesta es que en un año que apliquemos la bonificación, ya sea Ya te sale. por vender participaciones, amortiza el coste de mantenimiento de la operativa. Porque muchos clientes se están lanzando por eso, porque ponderan en la balanza, muchos o tienen intención de proyección de venta a largo plazo o a medio plazo de esas participaciones, porque creen, confían en el proyecto, etcétera, pero otros tienen claro que todo el beneficio que vayan generando, ellos tienen una nómina estrictamente para su día a día y todo el beneficio tienen claro que lo van a ir reinvirtiendo en otra actividad. Entonces, A ver, yo creo que nunca puede haber productos prefabricados y más en fiscalidad o en el ámbito jurídico. Y al final, oye, yo no le voy a decir a todo el mundo que voy a abrir una empresa, abre 2. Pero sí que es cierto que siempre se lo voy a mencionar. Pero me decir, siempre se lo voy a mencionar y le voy a explicar el por qué se lo digo, para que lo entienda y decida. Porque inclusive perdiendo el 15% de IS, creo que tendría sentido. sin duda. Vamos a ver. Yo siempre digo una cosa. Sí, depende mucho del tipo de cliente, ¿no? Hay clientes que le abruma tener una estructura grande. Y por la forma de ser, porque tiene una mentalidad quizás más conservadora o porque se siente más cómodo con estructura pequeña, prefiere vivir con estructura pequeña. Perfecto. Y por otro lado, en el otro extremo de la balanza, hay clientes que de forma... Que pudiendo tener una empresa tienen SIPU. Correcto. O sea, hay clientes que no hay nada funcionando y hay 7 empresas creadas. Macho, No, está claro que es eso, que eso que es tener eso veo tú. eso es. Lo que yo, y a lo que iba, ¿no? Yo siempre digo una cosa, oye, si nosotros tenemos esa inquietud empresarial, el cliente tiene esa inquietud empresarial y sabe que él va a montar un proyecto, lo va a poner en marcha y cuando ese proyecto funcione va a pasar a otro proyecto, lo va a poner en marcha y así sucesivamente, que hay mi perfil de empresario español muy interesante que hace eso, es que el holding es la estructura perfecta. ¿Por qué es la estructura perfecta? Porque es que con independencia de todos los beneficios fiscales que hemos dicho, con independencia de los beneficios patrimoniales que hemos comentado,
es que te permite, fundamentalmente, te va a permitir de una forma u otra optimizar. ¿Y cómo optimizar? No ya desde un punto de vista exclusivamente fiscal, sino un punto de vista de recursos. Yo voy a poder poner todos mis recursos administrativos, todos mis recursos contables, todos mis recursos de mantenimiento interno de mi empresa arriba en la matriz, que le va a poder prestar servicio a esas filiales que yo voy a Sí, tener. el equipo que va a prestar esos servicios generales de back office, de contabilidad, etcétera, etcétera, coño, lo tienes centralizado y vamos viendo el resto de negocios que vamos Y como yo voy a tener un grupo, definido por el artículo 42 del Código de Comercio, ese grupo, entre otras cosas, principalmente va a tener que presentar cuentas anuales consolidadas. Esas cuentas anuales consolidadas, si yo necesito, por ejemplo, un pool bancario importante, necesito acceso constante y recurrente a determinada financiación bancaria, oye, mi holding tiene una posición bancaria y estructural mucho más fuerte que si yo concurro con mis sociedades individualmente. Y ahí también interviene muchas veces en juego, si no concurren los requisitos y circunstancias del grupo, que el holding sea el avalista de la operación, te avale la operación. que al final le da más entidad. El banco lo que quiere es, cuanto más grande es el bicho, más dinero le puedo dar. Yo en mis comienzos, siempre lo menciono, gestionaba a nivel empresarial y fiscal un grupo muy importante, compuesto por 42 empresas, y me llamaba poderosamente la atención que una de ellas, que a pesar de tener unos números muy rojos, muy negativos, siempre obtenía crédito bancario todos los años. Con el paso del tiempo se comprende el por qué va obteniendo crédito bancario. Entonces, era una empresa que evidentemente daba unas pérdidas muy gravosas con la intención de que diera beneficio a futuro, pero que todos los años tenía la posibilidad de optar a crédito porque el pulmón del grupo le funcionaba como aval en la operación para que el banco, en este caso, fuera surtiendo de liquidez para poder seguir reinvirtiendo o invirtiendo lo que sea. Al final, por simplificarlo a lo absurdo, o sea, si tienes una empresa que posee otras empresas y tiene una que genera mucho dinero, otra que genera dinero y otra que tiene propiedades y quiere crear una para quemar dinero, pues si esta grande va a pedirle dinero al banco para quemar dinero, se lo va a prestar, porque por el otro lado está generando mucho, está generando y tiene propiedades. Entonces, bueno, Parece seguro, respondes con mucho más. parece seguro darle Pero dinero. ha dicho Antonio una cosa importante, que es que cuando nos encontramos con ese grupo de empresas, vamos a tener esa consolidación de las cuentas. Muchos clientes preguntan también por la consolidación de impuestos de sociedades o la consolidación de IVA. Y yo lo he pensado cuando he dicho Juan lo de las pérdidas. Claro, me he quedado yo ahí, digo, porque claro, efectivamente no es automático y muchos clientes vienen con la idea de, coño, tengo una empresa en la que estoy soportando IVA todo el día y tengo otra en la que a lo mejor pues no puedo conseguir repercutir. Entonces, Es importante tener en cuenta que son regímenes fiscales diferentes. Aquí nosotros tenemos el régimen, el propio artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que es quizás lo que habitualmente se conoce como holding empresarial, y después tenemos lo que tú has dicho, ¿no? El régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades y el régimen especial del IVA, ¿no? El régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades, como es un régimen diferente, requiere tener unos requisitos diferentes, ¿no? Antes ha dicho Sergi los requisitos para aplicar los beneficios del holding. Cuando hablamos de consolidación de IS, tenemos que, si antes en holding hablamos de que la matriz tuviese al menos un 5% en la silla, si estamos hablando en el plano nacional, ¿no? Si estamos hablando en el plano internacional, es un 10. Cuando nos metemos en este régimen tan concreto, ya ese porcentaje de participación tiene que ser superior al 75%. ¿Vale? Y cuando, por ejemplo, hablábamos en el régimen especial del IVA, pues hay un porcentaje del 50%. Si quieres conocer la posibilidad de crear una estructura en el extranjero que cuelgue de una matriz en España, aquí os dejamos un enlace directo para el vídeo que trata sobre ello. claro, hablamos de regímenes de opción. Quiero decir, yo puedo tener más de un 80% y no consolidar. Claro. De hecho, cuando hay una cuestión importante ahí, el holding funciona con comunicación previa, es decir, yo cumplo los requisitos, o sea, yo constituyo la estructura, hago la comunicación de acogimiento al régimen especial y ya está, y en principio nadie me dice nada. Ahora bien, si ¿A quién te estabas refiriendo con eso? pues que si ¿Al no- FEAC o a la conciliación? me estaba refiriendo al FEAC. Si yo, por ejemplo, intento meterme o intento acogerme al régimen Lo digo especial, por aclarar simplemente, o sea, para reestructuración. eso es. Por lo que hemos dicho antes, digo que una cosa es crear el holding desde cero y te quitas todo el jaleo de la reestructuración. Me refería a la reestructuración. Entonces, en este caso el holding
funciona con comunicación previa y me quedo en principio tranquilo, pero si yo intento acceder o yo quiero acceder al régimen especial de consolidación fiscal del impuesto de sociedades o al régimen especial del IVA, eso yo entro con autorización. Es decir, yo presento una autorización y Hacienda me autoriza. ¿Vale? Son regímenes diferentes, son regímenes especiales. Yo siempre aconsejo un estudio profundo previo. Depende mucho de la estructura del La naturaleza del negocio, entiendo. Claro, evidentemente, si tenemos, por ejemplo, se me ocurre, un negocio que va a desarrollar, va a meter sobre algo en concreto, va a desarrollar un producto, Lo único que empezar pues está en esa fase beta de invertir mucho y obtener poco, Eso es. pues quizás pueda ser interesante porque las pérdidas de este negocio en el que estamos invirtiendo mucho y obteniendo poco, se pueden compensar directamente con el saldo positivo bien puesto sobre sociedades del resto de sociedades del grupo. De hecho, funciona de forma aritmética. O sea, el cálculo se hace de forma aritmética. Sí, que si una gano 100, en otra gano 100, en una pierdo 200, no he ganado nada, no pago impuestos de esos de estos. Y en el tema del IVA, sí que es verdad que no necesariamente tenemos que acumular IVA negativo, aunque también pudiera ser una posibilidad, sino que se suele dar mucho en aquellas empresas o aquellas ramas del grupo que se dedican a la exportación y acumulan un IVA negativo porque soportan, pero no repercuten porque exportan. Ahí siempre tenemos el caballo de batalla típico de que te pido devolución a final de año, me inspeccionas, tardas X tiempo en devolverme, etcétera, etcétera. Entonces muchos grupos lo que hacen es consolidar para obtener la devolución directa del IVA compensando. Sí, en lugar de esperar a que Hacienda te devuelva el dinero, ya compenso yo en casa y te pago menos. Previa comprobación. Yo siempre, La consolidación, que hemos dicho es un régimen de acción, ¿pueden entrar unas sí y otras no dentro del grupo? sí. Si cumple los requisitos. Quiero decir, todas cumplen, pero podemos elegir que solo entren dos, ¿no? Que solo consoliden dos. Sí, los solicito, sí. Claro. Vale. Lo digo porque Bien, pues, si bien. tenía. Mi siguiente pregunta era si tenía influencia que fuera un holding mixto o un holding. Perdón, puro. Uh-huh. No, realmente no. Ten en cuenta que el holding puro, ahora dos hablamos de ellos y profundizamos un pelín más, pero el holding puro funciona simplemente por la tenencia, no presta ningún servicio, el mixto sí que lo presta, pero tributaría igual. Es decir, en el caso de tener un holding mixto que factura filiales a valor de mercado por esos servicios, pues se integrará el ingreso en una y la pérdida en otra. Al final eso pensará. Sí, quiero decir que evidentemente si vas a consolidar y tienes un holding puro, el holding no puede participar de esa consolidación si hablamos de IVA, porque tienen que estar en el mismo régimen de IVA. Así que si alguien quiere saber más sobre lo que es el holding puro y el holding mixto, dejaremos un vídeo en la descripción en el que entramos en profundidad, ¿no? En la diferenciación entre estas dos figuras, que yo creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no?